¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Resulta que en una época en donde la cultura libresca no existía, digamos, y la historia se transmitía a través de lo verbal, ¿no es cierto? A través de relatos, anécdotas, sobre todo relatos, cuentos, historias, surgía la necesidad de ser como Funes el memorioso, ¿no? Esa historia que relata Borges, Irineo Funes, ¿no? Él recordaba todo, recordaba un tema, pero también lo que sentía, lo que pensaba al recordar ese tema y así. Funes era la supermemoria, ¿no? Pero, sin embargo, dice Borges, que es como que lo que le pasa a nuestros jóvenes, ¿no? Que tienen un montón de información en la web, etcétera, pero que no pueden categorizarlo, o sea, no pueden pensarlo. Y esto también le pasaba al tal Funes, al mentado Funes, dice Borges. La memoria es una función psicológica de retención, etcétera. Freud hablaba de recuerdos encubridores. De hecho, cada fragmento de recuerdo tiene ramificaciones increíbles en el inconsciente, es decir, que podemos, él cuenta el caso de alguien que alucina el olor a pan y eso lo remite a la infancia, a un suceso reprimido, o sea que la memoria, visto por los cognitivistas, memoria sensorial que dura fracción de segundo, memoria a corto plazo que dura, es la memoria de trabajo, digamos, la que utilizamos, que dura segundos, y la memoria a largo plazo que con sus almacenes semánticos, procedimental, etcétera. El modelo cognitivo se basa sobre todo en la cibernética y la informática. No es que esté mal, sino que también son conceptos de la memoria. Y la memoria es, paradójicamente, para olvidar, no podemos tener todo en la conciencia, ¿no? Por eso es que se formó esa instancia psíquica que Freud estudió como preconsciente, ¿no es cierto? Que sería la memoria trabajo, donde retenemos un montón de cosas, porque tampoco podemos tener todo en la conciencia. Solo el autista o este Irineo Funes tenía todo acá en la conciencia, ¿viste? Pero eso le impedía pensar, por ejemplo, ¿no? Procesar, seleccionar, comparar. Y de modo que la memoria, entonces, la función de la memoria es el olvido, ¿no? Paradójicamente. Bueno, pero eso que olvidas queda, hay retención, hay memorización. Y es el gran problema de todos los educadores, que cómo lograr una eficiencia de la memoria que permita es decir, una memoria que sirva para la educación. Entonces, eh, recordamos, porque la mnemotecnia no es nuevo, como mnemotecnología, porque le vamos a agregar algunas cosillas, métodos nuevos que hay que buscar, investigar. Antes usaban, por ejemplo, poesía. Te doy una para que te des cuenta que usaban los médicos, es para, para recordar las bases pirimídicas del ADN, es decir, adenina, guanina, timina y citosina, que siempre dice que si respondía quién va con quién, adenina con guanina, timina con... Si te equivocabas, chao, te bochaban. Así que el doctor Torquemada es bravo, ¿no? Entonces es Aníbal Troilo, Carlos Gardel, o sea, Aníbal, adenina, Troilo, timina, y Carlo, citosina, Gardel, guanina. O sea, entonces vos ahí, eso es fácil de retener, ¿no es cierto? Entonces usaban juegos de palabras, de lenguaje, etcétera, para poder recordar, hasta poesías, cantaban, esto, y todos son recursos para memorizar, ¿no es cierto? Pero también la mnemotecnología que propongo no es solo sobre la memoria, sino que también el uso de las inteligencias múltiples. Es decir, que es mucho más fácil memorizar algo si le agregás fantasía, si le agregás creatividad. Por ejemplo, si lo imaginás al personaje o a la idea que lo dijo fulano, ¿no? Entonces eso
incrementa el poder asociativo de la mente, es decir, algunos dicen la sinapsis, entonces hay mayor retención, ¿no es cierto? El tema de la motivación, es decir, yo estoy motivado, me programo, entonces memorizo mejor. La lectura audible, es decir, escribir lo que estoy estudiando, hacer un resumen, grabarlo, escucharlo cuando viene. Es decir, hay un montón de métodos mnemotécnicos que los chicos necesitan aprender en la secundaria, incluso en la primaria, y para que sirva en épocas de exámenes. Entonces hacer una lista de 15 o métodos, o 10 también, bien aprendido. Entonces el sujeto tiene instrumentos para potenciar la memoria, ¿no es cierto? Y bueno, lo inauguramos como mnemotecnología porque entra también instrumentos de tipo software y hardware, por ejemplo esto de grabar, lectura audible, audiolibros. Te recomiendo que ya empieces a hacer audiolibros porque el chico lee un libro pero también lo escucha con su celular. Entonces explotar todos estos recursos tecnológicos son muy ricos porque es el homo videns. Olvídate ya la cultura letrada. No van a estar 8 horas leyendo como nosotros. Nosotros somos de la cultura libresca, somos modernos. Ellos son posmodernos, sociotecnotrónicos, cibernéticos. Entonces, la mnemotecnología como propuesta, lo podés armar vos, que sos profesor de psicología, que sos psicólogo, psicoanalista, psicopedagogo, psicólogo social, es decir, vos que estás en el mundo de la psicología, también si sos un sociólogo, un profesor, recolectás todos los instrumentos mnemotécnicos que hay libros, primero hay que hacer un trabajo de investigación, buscar los libros, seleccionar los métodos de memorización acorde al tipo de alumno que vos tenés y diseñar un curso para enseñar los métodos acorde, ¿no? Porque yo incluso hasta dramatizo, utilizo el psicodrama para poder memorizar algunas cosas. O sea, esto depende también de la creatividad. Entonces, no es solo la inteligencia cruda, intelectual y verbalista. Hay muchas otras inteligencias múltiples, según Gardner, que podés explotar, además de la creatividad, la motivación, etcétera. Así que te invito a generar cursos sobre mnemotecnología. Muchas gracias.